Cuando a un circuito amplificador se agrega una retroalimentación, el nuevo circuito obtiene un cambio en sus propiedades, es decir, disminuye la ganancia, aumenta el ancho de banda, reduce la distorsión no lineal, controla las impedancias de entrada y de salida, reduce el efecto del ruido. En este esquema se representa un circuito A retroalimentado con ganancia beta. Su función de transferencia es AF igual a A sobre 1 más A beta. Existen 4 tipos de configuración de retroalimentación: serie paralelo, paralelo serie, serie serie y paralelo paralelo. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de una configuración serie paralelo. Cuando uso una configuración serie paralelo, el circuito beta lo puedo representar como parámetros híbridos H. De esta forma, el término H11 será una impedancia que sumará a la impedancia de entrada del circuito A. Lo mismo el parámetro H22, será una impedancia que entrará en paralelo a la impedancia de salida del circuito A. Y el término H12 es la ganancia beta en sí. El término H21 en este caso no nos va a interesar. Ejemplo, a este circuito hallaremos la ganancia A, la ganancia beta y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Primero identificamos el circuito beta. En este caso son solamente dos resistencias: R2 que está entre B1 y B2 y R1 que está conectado solamente de B1 a tierra. Ahora, a este circuito fácilmente los parámetros H son: H11 es el paralelo de R1 con R2. H22 es una admitancia, en este caso nos da 1 sobre la suma de las dos resistencias, y el término H12 es como un divisor de tensión, en este caso nos da R1 sobre R1 más R2. Después de haber hallado los parámetros, fácilmente podemos reemplazar en el circuito los parámetros H11 y H22. De esta forma podemos utilizar el modelo de pequeña señal y obtener las impedancias de entrada y de salida y la ganancia. En este caso, la impedancia de entrada nos da R, la resistencia de la señal más la resistencia del emisor más el paralelo de las dos resistencias sobre 1 más beta. Este beta es el del transistor. La resistencia de salida nos va a dar el paralelo entre la resistencia de carga y la suma de las resistencias R1 más R2. Luego la ganancia nos da simplemente B1 más beta. Este beta es el del transistor, factor de la suma de la resistencia de emisor del segundo transistor más el paralelo de la R1 más R2 con la resistencia de carga. Esto también por otra vez en la suma de las resistencias R1 más R2 en paralelo con R de la carga. Todo esto sobre la resistencia de la señal más la resistencia del emisor del transistor 1, factor de la resistencia de carga en paralelo con la resistencia de R1, R2, R1 más R2 más R del emisor 2, o sea, del transistor 2. Created using Powtoon.